Repetir o reescribir. Crea con tus hijos la relación que te hubiera gustado tener con tus padres. Está aquí conmigo Sofía Díaz Pizarro. Estamos en Charlas con Café de Solos Amors. Bienvenida, Gracias. Querida Sofía. Me encantó este libro. Creo que es un libro profundo, lleno de tantas cosas que tenemos que aprender como padres, que nos sirven como adultos y además muy vanguardista en el sentido del pensamiento, de cómo podemos dejar de cargar todo aquello que nos pesa del pasado, elegir con qué recuerdos nos quedamos y prepararnos para un presente mucho más estable, mucho más fructífero y sobre todo que nos ayude a vincularnos mejor con nuestros hijos, a tener una mucha mejor relación, a no pasarles las creencias que nos estorban. Y de todo eso me vas a hablar hoy aquí en Charlas con Café. Padrísimo, Pau. Encantada. Gracias por tenerme aquí. En efecto, Pau, con este libro trato de compartir con los papás el gran poder que tenemos en nuestro rol, para mí, el más importante que puede tener un ser humano en la vida, para dar forma al cerebro de nuestros hijos. Y no solo eso, bueno, y cuando le damos forma al cerebro de nuestros hijos, estamos de alguna manera preparándolos, creándolos, formándolos para el tipo de personas que van a ser el día de mañana. Con esto quiero decir, la infancia en efecto va a preparar, a crear las creencias básicas del ser humano con las cuales nos vamos a dirigir el resto de nuestra vida. Y algo para mí maravilloso de la maternidad y de la paternidad consciente es que nos damos cuenta que no se trata de nuestros hijos. Nuestros hijos vienen como este clean slate, vienen con un paño en blanco, el disco duro en blanco, a ser programados por nosotros. Pero también vienen a ser ese maravilloso espejo en el cual vamos a ver reflejadas todas esas creencias que a lo largo de nuestra vida nos han limitado o nos han hecho creer que no somos suficientes, creencias aprendidas generacionales. Y en este libro lo que invito al lector es a atreverse a cuestionarse cuáles de esos patrones y creencias quieren repetir y cuáles están listos para reescribir. Repetir las que nos hacen sentirnos plenos, felices, nos ayudan a lograr nuestras metas, nos ayudan a crear un mundo mejor para nosotros y para el mundo entero. Y podemos reescribir las que ya nos damos cuenta que no nos funcionan, que nos hacen sentirnos tristes, limitados, tanto de nosotros mismos como de la educación infantil. Totalmente. Tú eres neurocoach. ¿Qué tanto, Sofía, fuiste entendiendo que esto estaba cambiando, plasmándolo en el libro y ayudándonos a nosotros que fuera esta guía tan precisa como lo es para lograr todo esto que nos platicas? Soy neurocoach y he utilizado las herramientas de esta rama de la neurociencia de la que yo estudio constantemente, porque la neurociencia evoluciona un día sí y el otro también. Entonces hay que estar, si te apasiona o me apasiona a mí, aprendiendo sobre el tema. Y es una rama que se dedica a estudiar el área del pensamiento humano y de la identidad. Entonces, mi desarrollo como no solo como neurocoach, sino como experta en educación consciente ha sido un proceso empírico, un proceso de autoconocimiento que a través de ser mamá me he ido cuestionando todas estas creencias. Ha sido un trabajo con mi hija que para mí vino a decirme, mamá, te voy a ayudar a ponerte en línea con tu verdadero propósito de esta vida. Yo antes de ser esto era diseñadora de modas, diseñadora de joyería, hice varias cosas en mi vida y cuando mi hija nació cambió por completo mi vida, como pasa cuando eres mamá, pero no solamente mi vida, sino lo que quería yo ser en el mundo. Entonces me empecé a estudiar sobre neurociencia, sobre el apego, diferentes técnicas de educación, diferentes maneras, corrientes de psicología, en fin, me fui devorando porque quería, ¿sabes qué pasaba? Quería entender mi propio dolor para no repetirlo. Sabía, no sé si te lo he contado, pero yo no quería ser mamá. Me casé tarde porque mi
manera de pensar era traer niños a este mundo, Sí, a sí, que sufrir. está tan tremendo. O sea, ¿seré yo loca? Sí, ¿Cómo? sí, Se sí, sí. necesita ser inconsciente y era lo que yo Fíjate. pensaba, ¿no? Y poco sabía que realmente mi mayor miedo era que el ser mamá me iba a dar la oportunidad de volver a ser completamente vulnerable. Y la valentía, la fortaleza de ver frente a frente mis demonios, mis miedos, mi huella de abandono, porque ese amor inmenso que sentimos por nuestros hijos es lo que más nos sostiene y nos impulsa a poder cambiar. Entonces, cuando eres mamá o papá y estás listo para no repetir patrones, implica que tienes que verte cara a cara con esas creencias, esa parte de ti que fue lastimada sin quererlo, pero lo fue. Y entonces, poco sabía yo que tener una hija, que ser mamá, iba a traerme todo esto a la conciencia y evolucionar, y ha sido lo más bonito que he hecho. No, se te ve plena y feliz y además este libro Repetir o Reescribir justo me hizo pensar también mucho en esta plasticidad del cerebro de los niños que están preparados, Sofía, para todo, para recibir el mundo, para absorberlo y qué papel tan importante jugamos como padres para ver qué imprimimos en ese corazón, en ese cerebro, en ese ser, ¿no? Y cómo vamos cargando tantos miedos, tantas angustias, tanto de eso que nos atormenta a nosotros y haces una clara separación en eso, ¿no? Como al volvernos adultos conscientes, al trabajar realmente quiénes somos desde esa herida primaria, podemos comunicarnos mejor con nuestros hijos, hacer los seres humanos mucho más seguros y más libres. Así es. Parte de lo que es maternidad y paternidad consciente implica eso, ¿no? Aprender, darnos este espacio de aprender, de leer, de ser conscientes de lo que implica ser papás. Y para eso, creo que una de las herramientas que más me gusta, que comparto aquí, es el entender el proceso de desarrollo del cerebro de un niño, porque Maravilla. sí, les quita muchísimo peso. El modelo de educación tradicional exige que el niño sea más adulto que el adulto mismo, Ay, sí. ¿no? Y es lo que hemos aprendido generacionalmente, por lo menos yo, el adulto tiene que obligar al menor a obedecer, ¿no? Y tenemos que controlar sus emociones, y dejamos de un lado el entendimiento, el conocimiento que no se tenía de en qué etapa de desarrollo está mi hijo, qué es capaz de hacer y qué no es capaz de hacer, ¿no? Un niño pequeño va a ser incapaz de autorregular sus emociones porque no tiene la corteza prefrontal desarrollada, esa que nos permite entendernos a nosotros mismos, poder observar nuestras emociones y tomar decisiones, ¿no? Esto está mal, entonces lo voy a dejar de hacer. Entonces le decimos a un niño cuando está en pleno berrinche, cállate, deja de hacer eso, y el niño no entiende nada, lo que tiene es una cantidad de emociones, que eso sí, venimos todos los seres humanos capacitados a sentir, y necesitan que nosotros como papás o como adultos les ayudemos a conocerse, les ayudemos a entender que son seres humanos, que sienten emociones que hemos denominado positivas o negativas, pero que todas son emociones y que todas nos sirven y tienen un propósito. Y es una herramienta que creo que todos los seres humanos podemos aprender para nosotros, para sanar, para reescribir nuestras historias, aprender a sentir. Es uno de mis propósitos de este libro, ayudarnos a aprender a sentir para que entonces podamos darles espacio a los niños para que aprendan a sentir. Sin embargo, Sofía, esta relación que tenemos con nuestros hijos y aplicamos todo el tiempo esta moneda de cambio, castigo, premio, si te portas bien te voy a dar esto, te voy a quitar esto porque te portaste mal, sin solventar verdaderamente como la emoción, qué es lo que está pasando, por qué el comportamiento del niño. ¿Qué pasa con nosotros como adultos que estamos todo el tiempo usando esto como moneda de cambio en la relación con nuestros hijos? Me encanta esta pregunta porque es quizá lo que más ha cambiado en la educación infantil. Existen dos maneras de educar.
desde como lo veo y como se está descubriendo hoy en día. La tradicional, que es a través del premio y el castigo, y es más bien un entrenamiento, ¿no? Si haces lo que yo espero que hagas, te recompenso con algo. Si no lo haces, te genero dolor. Y funciona porque una de las misiones más importantes del cerebro es alejarnos del dolor. Entonces, hay dolor, lo dejo de hacer. Claro. Pero no hay entendimiento. No hay un porqué. Entonces no crece, no se desarrolla la parte del cerebro. Exacto. Porque no comprendes, no hay esa comprensión. Exacto. Entonces, si no entiendo el porqué, pues igual y no lo hago mientras me estás viendo, claro, porque hay este dominio, pero si no me ves, pues no entiendo por qué no es bueno robar, no lo voy a robar. Claro. No entiendo por qué no es bueno pegarle a un perro o a una persona. No hay un entendimiento. Entonces no crece estar el cerebro donde somos capaces de ser más conscientes, de entender las consecuencias, estar el cerebro que nos hace más empáticos y humanos. Y se vuelve mucho más difícil el rol de ser papás cuando usamos estas tácticas, porque funcionan en la infancia cuando son chiquitos, pero cuando son adolescentes y ya sienten que tienen la capacidad de retarte, claro, y de cuestionar. Sí, de cuestionar. Y si hay independencia económica, ya tampoco hay ese control. Entonces se vuelve muy difícil educar. Y no solamente porque perdemos injerencia en nuestros hijos cuando realmente han aprendido a obedecernos por miedo. Ay, qué fuerte es esto, esta cuestión del miedo, que además, claro, estamos educados así, quienes venimos de estas generaciones que ahora estamos educando a estos jóvenes o los de un poquito más abajo que están educando a estos niños. ¿Qué tanto de esta combinación tuya entre neurociencia, apego y estas técnicas milenarias de meditación, de espiritualidad, desarrollan en el libro una metodología como este ABC de las emociones, como este estar presente en las interacciones que tenemos, poder dialogar con nuestros hijos, poder compartir, hacerlos comprender y sobre todo hacerles las preguntas correctas para que ellos también se cuestionen el mundo? Justamente estas herramientas que dices son parte de la otra manera de educar que existe, que es la que propongo en este libro, que es educar con conciencia, respeto y amor incondicional. Y cada una de las palabras es muy importante. La conciencia, ya lo decíamos, el tomar conciencia de mí, de mis emociones, de mis heridas y cultivar mi mente, aprender para poder hacerlo diferente. El respeto y el amor incondicional son bases fundamentales como papás, porque en el modelo tradicional de educación no hay respeto. Si nosotros nos cuestionamos, esto que le estoy diciendo a mi hijo, ¿se lo diría a alguien que me representa respeto, a un sacerdote, a mi abuela, a mis papás, a un maestro? Probablemente diríamos no. Esto que estoy haciendo con mi hijo en el modelo tradicional, muchas veces puedes cuestionarte, ¿lo haría si me estuviera observando una figura? Fíjate, de poder o de autoridad. Que me juzgara por lo que estoy haciendo, probablemente no. Y lo que pasa es que hemos aprendido que en el nombre de la educación podemos infligir dolor, faltarle el respeto a los niños. Y ahí tratar de controlar. Entonces, el respeto es ver al bebé desde que nace como un ser humano íntegro, digno de todo respeto y admiración. Para mí, yo me acuerdo con mi hija que muchas veces hasta hacía una reverencia del respeto que me inspiraba este ser humano completamente indefenso que venía a mí. Y además a tu cargo, exacto. Qué cosa tan impresionante es eso, ¿verdad? Y por eso piensas en el maltrato infantil con total indignación, porque es este ser indefenso que además está depositando en ti toda su confianza, que es constantemente traicionada, además. Exacto. ¿No? Exacto. Y el amor incondicional, muchos papás decimos, no es que amo incondicionalmente a mis hijos, pero lo expresamos de manera incondicional o no. Cuando nosotros negamos nuestra presencia o nuestro amor, conmigo enojado no puedes estar, vete a la esquina. Sí, exacto. Ahí estamos retirando nuestro amor. Y lo hacemos constantemente porque lo aprendimos y está grabado en nuestro subconsciente. Ya hablaba yo de que nuestros hijos son nuestro espejo. Justamente vemos en ellos salen estas reacciones inconscientes en nuestra actividad con ellos, porque es pues la oportunidad que tenemos de vivir estas experiencias que tuvimos de niños
con otro niño. Y de tratar de reparar esta parte de reescribir que me fascina del libro. Cuéntanos un poquito de esto. Creo que como centro pondría, querida Sofía, la compasión. Y tú lo dices en el libro y me encanta, ¿no? ¿Qué poder tiene esta palabra y qué significado cuando tú miras con compasión a aquel primero que te agredió o que no te educó bien y después además a tus hijos que a lo mejor no llegan a tus estándares, que tienen otro plan de vida, que tienen otro carácter? Ahí creo que hay una conexión. Sí. Creo que la compasión, y por eso lo incluí, es la virtud de todas las virtudes. Si podemos desarrollar la compasión empezando para con nosotros mismos, porque en el rol de papás y mamás nos vamos a equivocar una y mil veces, y nuestros hijos nos van a dar la oportunidad de equivocarnos una y mil veces y de perdonarnos para volverlo a intentar. La compasión nos da la oportunidad de poder cambiar. Si no hay compasión, yo creo que lo opuesto de la compasión es el juicio. El juicio está cargado de dolor. Ay, qué cosa. Y el juicio surge en la infancia, ¿no? El soy bueno, soy malo, merezco, no merezco, y aprendemos a enjuiciar porque es lo contrario también de poder sentir. Si no he aprendido a sentir en la seguridad del amor, exacto, lo voy a negar con el juicio. Qué tremendo. Y me encanta ya para terminar, y podríamos hablar horas tú y yo horas. Así que bienvenida a Charlas con Café. Gracias. Siempre. Pero me encantó aceptar el qué, investigar el por qué y tener claro el cómo y aplicarlo. Y este libro es una gran herramienta para ello. Muchas gracias. Ese es mi ABC de las emociones. Ay, sí. ¿No? El cómo, porque ¿cómo lo hago? ¿No? Podemos hablar cosas muy bonitas, pero a ver, vámonos a ponernos prácticos. ¿Cómo le hago para permitir que mi hijo sienta cómo dirijo una emoción o una expresión de la emoción no positiva, como un berrinche, un desafío, etcétera? Y es justamente eso. Primero, el observar el qué, empezando con nosotros, cómo retiro el juicio. ¿Cómo me porté? ¿Qué hice? Ay, qué difícil ¿Cómo es eso. retiro el juicio? Y nada más narro como si estuviera escribiendo un libro, viendo una historia. Esto está sucediendo, no es el qué. Mi hija le pegó al gato o mi hija me contestó feo. Sí. Aguas, porque ahí viene toda la carga de creencias y de juicios. Es que está mal, es que me está faltando el respeto y de proyecciones al futuro. Es que si la dejo que me hable así, el día de mañana va a ser... No, todo eso es chatter y puras cosas de nuestra mente. Tratar de callar eso, el qué. Entonces, irme al por qué. Y el por qué me encanta ponerlo como si en vez de que estemos tú y yo así, y tú fueras mi hija, me voy de tu lado y estoy junto contigo. Exacto. Observando el hecho. Soy tu mayor fan y estoy aquí para apoyarte. ¿Qué te estará? ¿No? Y tengo una lupita ahí. ¿Qué estará pasando dentro de ti que te está haciendo que me hables tan feo? Porque sé que hay algo, siempre hay, en todo el que hay un porqué. Sí. Entonces investigamos el porqué para entonces incorporar el cómo. ¿Cómo? No controlo. ¿Cómo le doy las herramientas a mi hijo o a mi hija para que aprenda a regular sus emociones, para que aprenda a tolerar la frustración, para que aprenda a expresar el enojo, no callárselo, a expresar el enojo de manera positiva, para que aprenda a sentir tristeza y saber qué pasa? A definir su mundo emocional. Claro. Y esto va a ser el fundamento de la salud emocional de nuestros hijos para el resto de su vida. Repetir o reescribir me ha encantado. Bienvenido siempre este texto y muchos más tuyos. Que espero tengas pronto a nuestras charlas con café. Repetir o reescribir crea con tus hijos la relación que te hubiera gustado tener con tus padres. Está ya en todos los Sanborns del país y recuerden que lean lo que lean, solo Sanborns. Solo